to swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like a enemy spotted. Hola, buenos días, maestro Villagrán. Mi nombre es Jeremy Aguilar y yo voy a hablar sobre la mitología romana. La mitología romana está fuerte influenciada por la mitología griega, adoptando a sus dioses y dándoles nombres latinos, por lo cual pues cambiaron un poco sus nombres. Por ejemplo, Zeus se convirtió en Júpiter y Hera en Juno. La religión era politeísta, lo que significa que tenían muchos dioses y se centraban en el culto a los dioses del panteón romano. En la filosofía, los romanos adoptaron el estoicismo y el epicureísmo de los griegos, aunque a menudo con un enfoque más práctico. Con el tiempo, el cristianismo ganó adeptos y en el siglo IV después de Cristo, bajo el emperador Constantino, se convirtió en la religión oficial del imperio, lo que transformó radicalmente la vida y la cultura romana. El Imperio Romano se extendía por 3 continentes, el cual era Europa, Asia y África. Rodeaba el mar Mediterráneo, al cual llamaban Mare Nostrum, y llegaba desde Italia del norte hasta Egipto del sur y desde Hispania del oeste hasta Mesopotamia del este. Para controlar un territorio tan grande, lo dividieron en provincias, y cada provincia tenía un gobernador, que cobraba impuestos, mantenía el orden, reclutaba soldados para el ejército, y todo estaba bajo la autoridad del emperador de Roma. Pero conforme el imperio creció, la administración se volvió complicada. Entonces, en el siglo III, el emperador Diocleciano lo partió en 2 grandes zonas: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano en Oriente, con capital en Bizancio, después llamada Constantinopla. En Occidente incluía Europa Occidental y norte de África, mientras que en Oriente concentraba las regiones más ricas como Grecia, Egipto y Siria. Esta división buscaba dar mayor control político y militar. Con el tiempo, Occidente fue debilitándose y todo terminó cayendo en el año 476, pero en Oriente sobrevivió por casi 1000 años más como el Imperio Bizantino. Durante la República, el gobierno era complejo y se basaba en la separación de poderes. El Senado era el órgano más poderoso, compuesto por exmagistrados. Las asambleas populares aprobaban leyes y elegían a los magistrados, y entre los cuales destacaban los 2 cónsules, que tenían el poder ejecutivo. En caso de crisis se podía nombrar un dictador, un periodo de 6 meses. Con el imperio todo el poder se concentró en el emperador, y quien controlaba el ejército promulgaba leyes y dirigía la administración. La forma de gobierno de los romanos fue cambiando por el tiempo: monarquía, república e imperio. En conclusión, la forma del gobierno de Roma no fue siempre la misma. Pasó por monarquías a república y luego imperio, reflejando cómo se transformaba la sociedad y la manera en que se organizaba el poder. Esto demuestra que Roma pudo adaptarse a sus necesidades políticas, dejando un legado que todavía fluye hasta el día de hoy. Como por ejemplo, las cosas que siguen hasta el día de hoy es el Senado, la ciudadanía, el derecho romano, mandatos limitados, la república y la división de poderes. Siendo uno de los más importantes, la democracia, ya que sigue existiendo hasta el día de hoy y no ha perdido relevancia desde su creación hasta hoy, ya que la democracia sigue existiendo hasta el día de hoy. De los romanos heredamos ideas fundamentales, ya que por ellos tenemos muchas cosas que al día de hoy podemos tener a nuestra disposición. Entre ellas están las elecciones, como ya dije anteriormente, la democracia y varios tipos de sectores de poderes. Y tú te preguntarás, ¿en qué te ayudará todo esto? Esto nos puede ayudar en el orden, la justicia y en una estabilidad con la ciudadanía, ya que esto puede tener infraestructura y servicios. Incluso esto puede entrar como defensa de tus derechos. También uno de los más importantes que es la participación ciudadana, ya que con ellos cuentas con el derecho al voto y con varios tipos de elecciones. Y gracias a esto vivimos en un lugar donde hay reglas e instituciones que equilibran el poder, ciudadanos con derechos y deberes. El legado de Roma. El legado de Roma es vasto y perdura hasta hoy. En la arquitectura, los romanos fueron innovadores. Usaron el arco, la cúpula y el cemento para construir estructuras icónicas como acueductos, puentes y el Coliseo.
Su arte se caracterizó por el realismo visible en sus detalladas esculturas de retratos y vibrantes mosaicos y frescos. En literatura destacaron poetas como Virgilio con la Eneida y Horacio de Ovidio, los cuales sus obras siguen siendo pilares de la cultura occidental. Finalmente, el derecho romano sentó las bases de muchos sistemas jurídicos que hoy conocemos en el mundo moderno, haciendo que su influencia llegue hasta nuestras leyes y forma de sociedad que tenemos hasta hoy en día. La sociedad romana está organizada jerárquicamente en distintas clases sociales, cada una con funciones y derechos diferentes. En la parte más alta están los patricios, que eran la clase noble y poderosa. Eran descendientes de la familia fundadora de Roma y controlaban las tierras, el poder político y religioso. Tenían privilegios exclusivos como ocupar cargos políticos importantes y formar parte del Senado. Debajo de ellos estaban los plebeyos, que representaban la mayoría de población. Se dedicaban a oficio como agricultura, el comercio y la artesanía. Al principio no tenían derechos políticos ni acceso a cargos públicos, pero tras años de lucha lograron importantes avances, como la creación de los tribunos y de plebe, quienes defendían sus intereses. En la base de sociedad estaban los esclavos, personas sin derecho, consideraban propiedad de sus sueños. Podían ser prisioneros de guerra, personas endeudadas o hijos de esclavos. Eran utilizados como fuerza de trabajo en el campo, las minas, las casas o incluso como gladiadores. Su condición dependía del trato que recibieran de sus manos. Algunos esclavos podían obtener la libertad, ya fueran por decisión de sus dueños o mediante el pago de su libertad. Una vez liberados pasaban a ser libertos. Aunque eran hombres libres, no tenían todos los derechos de los ciudadanos romanos, pero podían trabajar y participar en la vida económica. Sus hijos, en cambio, sí podían ser ciudadanos plenos. La historia de Roma. La historia de Roma se divide en tres grandes etapas: la monarquía, la república y el imperio. Vamos a comenzar primero con la monarquía. Según la leyenda, Roma fue fundada en 753 a.C. por Rómulo y Remo, descendientes de Eneas y criados por una loba. La ciudad fue gobernada por 7 reyes, primero latinos y sabinos y después etruscos. En esta época se organizaron las primeras instituciones políticas, sociales y religiosas. En 509 a.C., los romanos expulsaron al último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, y establecieron la República. Ahora vamos a hablar de la República. El poder pasó a manos de magistrados elegidos como cónsules y el Senado. Hubo luchas internas entre patricios, o sea, aristocracia, y plebeyos, o sea, el pueblo, que lograron más derechos con el tiempo. Roma comenzó a expandirse, primero en Italia y luego en el Mediterráneo. Participó en guerras importantes como las guerras púnicas contra Cartago, donde destacó el general Aníbal. Al final de la República surgieron conflictos civiles entre líderes como Julio César, Pompeyo y Craso, que fue el primer triunvirato. César fue asesinado en el 44 a.C., lo que provocó nuevas guerras. Su heredero, Octavio Augusto, derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el año 31 a.C., y se convirtió en el primer emperador. Ahora vamos a hablar del imperio. Con Augusto comenzó la época de paz y prosperidad llamada Pax Romana. Roma comenzó su máxima extensión bajo Trajano, dominando gran parte de Europa, el norte de África y el Oriente Medio. Con el tiempo, el imperio enfrentó crisis políticas, económicas e invasiones. En el
año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en Oriente y Occidente para administrarlo mejor. En el año 330 después de Cristo, Constantino fundó Constantinopla como nueva capital. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó cuando el jefe bárbaro Odacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó hasta 1450. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. And I stay under you fighting, 'cause I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no